Editar porque entra en una nueva etapa parlamentaria de la reforma jubilatoria. Yo no sé si van a haber altas temperaturas en ese debate, pero ya se inició por lo menos se iniciaron las conversaciones a nivel de lo que es la coalición, con algunos matices, algunas diferencias. La reforma que se ha aprobado en la Cámara de Senadores, que ingresa ahora a diputados, donde allí se estarán discutiendo precisamente los cambios. Y ya estamos aquí recibiendo al diputado Pedro Gisdonian del Partido Nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Usted ha estado en estas últimas reuniones, en estos últimos encuentros. ¿Cómo se está reeditando entonces este debate? ¿Cómo se está preparando la Cámara de Diputados para el tratamiento del proyecto? Muy bien, es así. Muchas gracias por la invitación para estar junto a la audiencia. Como decías vos, muy bien. Estamos en esta primera etapa de acercamiento, luego de que fueron determinados por los partidos quiénes van a ser los representantes en esta comisión, trabajando sobre lo que va a significar principalmente la metodología de trabajo en estos primeros encuentros. Vamos a poner a la audiencia justamente con toda la información. El 1 de febrero vamos a tener una sesión extraordinaria en el Parlamento, levantando el receso justamente para darle entrada a este asunto, conformar la comisión, y es idea nuestra, que vamos a estar presidiendo la misma, darle principal importancia al trabajo durante la semana. Seguramente sean 3 veces por semana que va a trabajar la comisión, y bueno, inmediatamente que quede conformada ya ponernos a trabajar. Y bueno, sí, hemos tenido un par de instancias ya bueno, en la jornada de ayer y también de manera telefónica, informalmente, para de alguna manera poniéndonos ya en autos. Una de las instancias tuvo lugar en Punta Ballena, fue un asado, nos contará usted el tono de ese asado, pero llamó la atención la inasistencia de los representantes de Cabildo Abierto. Sí, en la jornada de ayer tuvimos una reunión que, bueno, empezó sobre la tarde y, bueno, básicamente estaban invitados todos los diputados de la coalición. También no estuvo el Partido Independiente, Iván Posada, porque no pudo estar. Pablo Viana, que del Partido Nacional, que tampoco fue. Me consta que uno de los diputados de Cabildo Abierto tampoco estaba en el país. Pero no fue quizás la tónica de la reunión. Primero, las discrepancias, y mucho menos que exista una especie de conflicto o algo con lo que pueda significar la posición de Cabildo Abierto, que, bueno, esgrimieron que justamente uno no estaba y la otra persona no pudo acompañar, pero no desde un lugar de discrepancia, porque claramente, primero, si hubiera una discrepancia en los ámbitos para tratarlos son justamente este tipo de reuniones, y segundo, porque ya venimos con una aprobación en el Senado, que también contó con el apoyo de Cabildo Abierto. Sí, de todas maneras, Cabildo Abierto allí en el Senado levantó la mano, pero dejó de manifiesto algunas diferencias con el proyecto, que seguramente se van a estar reeditando ahora en la Cámara de Diputados, que tiene que ver, entre otras cosas, con ese cálculo de la tasa de reemplazo, ¿no? Los 25 o los 15 años. Allí, bueno, vamos a estar ahondando en eso, pero también algunas fuentes de Cabildo Abierto nos informaban que hubo sorpresa con el lugar elegido. Que Punta Ballena tal vez no fuera un lugar desde donde, como señal, se deberían debatir, dicen por allí, los intereses de los trabajadores. Bueno, ¿Se pensó en eso en algún momento cuando se eligió ese lugar? La verdad que era una reunión de trabajo. Me parece que el lugar donde se van a poner justamente arriba de la mesa algún asunto de cómo van a ser las sesiones y el tratamiento es mucho más profundo que un lugar donde se hace una reunión. Llevar a ese nivel me parece que no corresponde. La idea era tratar de que puedan asistir la mayoría de los legisladores, que durante el mes de enero se sabe que no hay sesión y, bueno, alguno podía estar en el interior del país, y se buscó un lugar intermedio para poder reunirse. Estamos acá, muchos de Montevideo terminó la reunión y se venían para acá. Digo, la idea fue que pueda ir la mayor cantidad posible, y la verdad que me parece que el tema es de una profundidad y de una importancia tan grande que llevarlo al lugar donde se hace una reunión, donde se va a hablar cuáles son los días que va a sesionar y cuál va a ser la metodología de trabajo. La verdad que no. Me parece que no corresponde y no estoy de acuerdo. Bien, nos vamos a las discrepancias entonces en cuanto a esos contenidos, ¿no? 25, 15, los cabildantes afirman que esta tasa de reemplazo, si se mantiene en 25, va a determinar, sobre todo para cierta trayectoria de los trabajadores, pérdida de jubilaciones. ¿Cómo se analiza esto? Bueno, importante aclarar que actualmente son 20 los años. Esto es lo que estaría planteando, y que se llevaba a 15, significaría básicamente la imposibilidad de aplicar este nuevo sistema. Nosotros tenemos que tener claro que
el sistema de jubilaciones en Uruguay necesita urgentemente que exista una reforma. Esto no es una idea que ha surgido de este gobierno. Durante los gobiernos del Frente Amplio también se manejó y es una realidad, no solo en el Uruguay, sino en el mundo entero, donde demográficamente ha habido cambios, la gente vive más años. Actualmente la tasa media de trabajo es hasta los 63, o sea que acá lo que se estaría llevando es hasta 65, tampoco significaría un cambio trascendental. Lo que sí nosotros entendemos es que si se deja todo como está, nos hace una reforma y esto termina colapsando. Entonces, hay puntos que por supuesto estamos abiertos a seguir debatiendo. Ahora, no el debate planteado en los 15 años del Frente Amplio, que era un debate eterno, sin ninguna resolución y que, en definitiva, terminaron sin proponerle a la ciudadanía una salida viable. Porque uno puede tener muy buenas ideas, pero en definitiva, si después no se pueden realizar, termina siendo eso, buenas ideas. Y me parece que la gente necesita una respuesta a una situación que realmente es dramática en varias de las cajas paraestatales también, que están viviendo una situación bien compleja y que nosotros, me parece, principalmente por un compromiso de campaña y una iniciativa que ha tenido el presidente de la República, vamos a trabajar en darle al Uruguay una resolución a un problema que, si bien puede existir algún matiz, que lo vamos a trabajar, creo que hay un gran entendimiento en todo el sistema político para encontrar una solución. Modificar esto puede comprometer entonces la rentabilidad de esa reforma. Exactamente, por lo que hemos hablado nosotros con los distintos técnicos, recordar que todo esto viene de la LUC, la conformación de una comisión de expertos que trabajó durante un año, que recibió muchas delegaciones, que trabajó en equipo con también centrales sindicales, con los empresarios, con todos los actores que están en definitiva involucrados en esto y que se llevó a un diagnóstico y a una solución que, como le decía hoy, sea justa y posible, ¿no? Porque no hay nada más injusto que proponer cosas imposibles. A todos nos gustaría, por supuesto, tener las mejores condiciones de todo, pero en definitiva hoy el sistema como está es inviable y hay que hincarle el diente y y en eso estamos nosotros. Pero esto también implica admitir que hay ciertos trabajadores que a la hora de jubilarse van a perder. No es así. Ha habido, sí, unas posturas que han salido en la prensa que son casi caso de laboratorio. Nosotros hemos hablado con las autoridades de BPS, también con Saldain, que es el doctor Saldain, que es el que ha estado trabajando, y con números reales, con lo que significaban las jubilaciones reales de lo que cobra la gente. Nosotros, principalmente en los sectores más sumergidos, que también está bueno decirlo, a través de un suplemento solidario que va a existir para las jubilaciones más bajas, van a cobrar más de lo que están cobrando ahora y me parece que es bastante temerario lanzar a la opinión pública se va a trabajar más y se va a cobrar menos, porque por los estudios que hay, que han trascendido y que están al alcance de la ciudadanía y que por supuesto se van a proporcionar, no es correcto y no se ajusta a la realidad. Los trabajadores que perciben menos ingresos van a cobrar más, pero ¿qué pasa con los trabajadores que perciben más ingresos? ¿Esos se van a ver perjudicados? No, acá no se va a ver perjudicado nadie, lo que sí... Nadie se va a ver perjudicado. No, nosotros lo que estamos planificando, y por supuesto que es una reforma que es gradual, bien a lo que ha sido históricamente las reformas en el Uruguay, no traumática, sino que por el contrario sí hacerlo escalonado para que no exista ningún tipo de desfasaje, pero sí va a haber un cambio en la edad de jubilación, no va a haber un cambio en los años de trabajo, que eso también está bueno decirlo, son los mismos 30 años de trabajo que va a haber para que justificar o tener aportes para poder jubilarse, por lo cual me parece que estamos ante una solución que, por supuesto, puede tener matices y se puede discutir técnicamente, pero es una solución sustentable en la realidad y creo que es justa con justamente la redistribución en las distintas categorías y en los distintos quintiles de los jubilados. También hablando de lo que se entiende justo y lo que no se entiende justo desde la oposición, lo veíamos, por ejemplo, a Mario Vergara en el acto del Frente Amplio allí en La Paloma, en el departamento de Rocha, afirmar que con esta reforma los únicos que donan sangre son los trabajadores. Bueno, yo le venía diciendo un poco eso. Me parece realmente que no es un tema que debería llevar a un debate político partidario. Yo creo que la seguridad social en Uruguay es un tema fundamental para todos los trabajadores y no importa el partido político. El senador Vergara, que fue ministro de Economía, que fue uno de los principales personajes de lo que fue la política económica del Uruguay durante el gobierno del Frente Amplio, no fueron capaces de darle a la ciudadanía una solución en este tema. Nosotros, como le decíamos, creemos que pueda haber algún punto de vista distinto, pero basado en informes técnicos y justamente en lo que son los números reales. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y creemos que lo que sí va a llevar esto es a un sistema
que pueda ser viable en el tiempo, que pueda tener una solución y asegurarle a todos los trabajadores que al momento de jubilarse, de cumplir los 30 años de trabajo y los 65 años de edad van a poder cobrar, porque realmente el sistema como está ahora está totalmente desfinanciado. Es bueno aclararle a la gente que la mitad de las jubilaciones hoy son de los soportes de los trabajadores y la otra mitad sale de distintos lugares que son impuestos. Por ejemplo, el 7% de IVA que pagamos nosotros, el 7% va para pagar la jubilación. O sea que no es que esto es una bomba que va a explotar y que de algún lado va a salir la plata. Eso no es correcto, eso no se ajusta a la realidad y me parece que es bastante irresponsable. Nosotros venimos justamente con una solución responsable y, como le decía hoy, posible de aplicar. Y está dado el ambiente para lograr esos acuerdos políticos prácticamente que a contrarreloj en el trabajo de diputados, ¿no? Según el mensaje del presidente, esto se tiene que aprobar antes que largue el primer ciclista. Bueno, eso sí fue una declaración. Nosotros, primero aclarar que no es que tengamos ninguna imposición de tiempo de trabajo. En el Senado se han recibido más de 80 delegaciones. Nosotros tenemos planteado también como metodología de trabajo que las personas y los grupos involucrados que tengan la intención y tengan la necesidad de ser escuchados, tengan la posibilidad de tener esa instancia. Vamos a trabajar a conciencia, vamos a generar los diálogos. Ahora, los diálogos que plantea este gobierno son diálogos que terminan con una resolución, no son diálogos eternos que no resuelven nada. Nosotros vamos a trabajar, vamos a darle el espacio que corresponda. Ahora no nos vamos a prestar a un juego que dilate en el tiempo una resolución que nosotros creemos que es bien importante para el Uruguay. ¿Y qué pasa con la gente? Porque hemos tenido en estas últimas semanas algunas encuestas que de algún modo dan a conocer que muchas personas ni siquiera han escuchado hablar. Por acá tengo una de cada 5. Un 20% no ha escuchado hablar de que se está debatiendo esta reforma. Un 47% escuchó hablar, pero no tiene una idea clara. ¿Cómo se va a hacer para que esos cambios, esas modificaciones lleguen a la gente entienda ese debate que se va a dar en diputados? Bueno, nosotros está claro que bueno, uno de los principales desafíos, y creo que está bueno, como fue, por ejemplo, también cuando se debatió la ley de urgente consideración, es que la gente tenga la información. Porque si no, lo que puede pasar y lo que pasa es que un relato que se repite termina imponiéndose y, como le decía hoy, no se ajusta a la realidad. Creo que es un desafío que tenemos nosotros como miembros del Partido Nacional y de la coalición del gobierno, informar a la gente, tenerla en un lenguaje sencillo, porque sabemos que muchas veces también hay cosas que son demasiado técnicas, que en definitiva la gente no es que no lo quiera entender, sino que están hechos para técnicos, y realmente es una cosa que hemos hecho principal hincapié nosotros, en tener la información clara para que en definitiva pueda haber justamente un acceso a la misma que le permita a la gente ser consciente de lo que se está tratando, de la importancia que tiene, y justamente, como decíamos hoy, de las condiciones que, en definitiva, van pura y exclusivamente a darle una viabilidad al sistema. ¿Y esos tiempos, esas proyecciones no atentan contra esto? No, yo creo que no. Nosotros no nos hemos propuesto como una fecha límite lo del ciclista o antes de Semana de Turismo. Sí sabemos, porque nosotros estamos convencidos, además, de que es un tema que va a tener que tener el tratamiento que tiene que tener, que es de recibir a todas las comisiones, que es de trabajar con los técnicos, pero que no va a estar in eternum en una comisión, que es un tema que nosotros tenemos principal interés por el Uruguay, no por un tema político de que tenga una resolución. Tenemos unos minutitos antes de la pausa. Pepe, ¿alguna pregunta? Sí, quería comentar sobre el tema del relacionamiento y de la postura de Cabildo Abierto, porque también estuve hablando esta mañana con fuentes de Cabildo Abierto. Me señalaban que en la tasa de reemplazo hay allí un punto de difícil solución para la postura de Cabildo Abierto desde el punto de vista conceptual, que también está el tema vinculado a la inversión de las AFAPs en el exterior, a las certificaciones médicas, que son temas que para Cabildo Abierto, bueno, no estarían siendo de, digamos, la voluntad de levantar la mano. Aunque también reconoce que, por ejemplo, el artículo 65 vinculado a pensiones especiales, ellos lo estarían aprobando. Y yo les planteaba hoy a las fuentes, porque, bueno, forma parte también de la tarea periodística, hablar de ese relacionamiento, más allá después de lo ocurrido en la noche de ayer, donde no hubo presencia de Cabildo Abierto. Ellos me decían, el diálogo continúa. Nosotros somos parte de la coalición y por supuesto que estamos encolumnados detrás de los proyectos. Ahora, hay algunos temas que consideramos que no se nos está teniendo en cuenta. Y nos hablan fuertemente del tema de la conformación de la Corte Electoral.
Yo planteo, bueno, pero es un canje, esto es el tema corte electoral por reforma previsional. No, no es un canje, nosotros insistimos en ese tema porque creemos que los socios de la coalición no están atendiendo los reclamos de Cabildo Abierto. Se lo planteo desde el punto de vista político porque además esto se está dirimiendo, un aspecto muy técnico, pero en un ámbito netamente político como es el Parlamento. Por lo tanto, allí también hay un tema bastante complejo que es comunicar aspectos técnicos desde un ámbito netamente político. No, está bien y está claro que existe, digo, es notorio, lo han hecho saber en diferentes ámbitos, una disconformidad por la conformación de la Corte Electoral y por otros aspectos. Ahora, a mí me parece que hay que separar la paja del trigo, ¿no? Yo creo que es bien importante este tema desde el punto de vista, como decíamos, más allá de la coalición, le diría yo, ¿no? Y bueno, y la diferencia que pueda existir política en relación a algún caso concreto se ha dirimido como se ha dirimido hasta ahora, cuando muchos vaticinaban que, bueno, que esta coalición era inviable, que no iba a tener larga vida. Bueno, se han encontrado los caminos para llegar a los acuerdos sin en ninguna medida ceder a presiones ni nada, sino entendiendo que hay cosas que necesitan una resolución, que son justas y que nosotros estamos dispuestos en este tema también de la seguridad social, como decía, a tener las instancias correspondientes. Nosotros no vamos a apurar una cosa, ni a votar, ni a generar un conflicto cuando existe una posibilidad de acuerdo. Después, eso, llegado el momento, con los números, con los técnicos y con todo, se verá. Y en definitiva también quizás posturas que hoy parecen radicales, intransigentes, con otras informaciones y con otros medios y con otro tipo de diálogo puedan llegar a una resolución que me parece que hoy en día es lo más importante para el Uruguay, porque no quiero pecar de ser reiterativo, es un tema muy importante para terminar en un debate estrictamente político-electoral. Político es, claramente, porque estamos en el Parlamento tratándolo, pero me parece que la política partidaria debería ir por otro carril, que claramente también corre al mismo tiempo que este, pero ya el entreverarlo me parece que no sería sano para el debate de la reforma de seguridad social y quizá tampoco para el otro, porque, como le decía, me parece que va por otro carril. Pero de todas maneras hay, usted decía más temprano, números y hay un redactor de la reforma que dice, bueno, esto compromete la rentabilidad. O sea que allí hay un límite, ¿no? Un planteo que decíamos más temprano que hace Cabildo Abierto. Usted decía, bueno, si nosotros ampliamos la tasa de reemplazo, los años para el cálculo de la tasa de reemplazo, esta reforma se tiene que replantear. O sea que en definitiva hay cosas que ya están dichas. No, está claro, y sí, lo dije, lo mantengo, pero, a ver, ha tenido un montón de cambios el proyecto original en el Senado, se han trabajado, y bueno, y por eso, como le decía, sin afectar lo que significa una viabilidad o aspecto fundamental. ¿Y hay margen para eso? Porque parece ser que los números son bastante acotados. No, está claro, a ver, son temas muy técnicos y yo, digo, tampoco le voy a venir a decir, sí, mirá, puede haber un 0%. Sí, porque esto podemos tocar, esto no. Digo, pero, a ver, la instancia de la negociación y de tratar de conformar un acuerdo van a estar, porque ha sido la tónica que ha tenido este gobierno desde que está. Digo, nosotros no hemos en ningún momento impuesto cosas, por el contrario, ha sido todo con un trabajo que obviamente, porque en una coalición es eso, si no seríamos todos el mismo partido. Una coalición significa distintos puntos de vista, y bueno, y estamos en nosotros generar esa amalgama para que en definitiva puedan salir las cosas. Hacemos una primera pausa, al regreso le vamos a consultar qué pasa con la caja militar, son muchos los mensajes que siguen insistiendo sobre ese punto, qué va a pasar con la caja notarial y por supuesto que siguen aquí los compañeros panelistas. Ya regresamos.